presentación, el resumen de esta presentación forma parte de una serie de, digamos, de compañeros que hemos trabajado el tema de la transformación digital. Yo inicié con la, digamos, con la introducción y luego siguieron mis compañeros en los distintos webinars de los meses. Bien, el aspecto más importante para mí fue el que para la transformación digital es necesario que todo el mundo pensemos en clave digital y apliquemos esta tecnología a nuestros propios procesos, es decir, a los trabajos, a lo que trabajamos o a lo que hacemos, es decir, a lo que ofrecemos a nuestra población. Es importante que la transformación digital lo que tiene que hacer es aportar valor, tanto a los pacientes como a los profesionales. Y para eso hay que hacer una serie de cosas o tener en consideración una serie de cosas, pero yo remarcaba en mi presentación la importancia de ser ágiles, de dar respuestas ágiles a esas necesidades, aplicarlas y ya luego ir modificándolas según los resultados de la evaluación que vayamos haciendo de nuestra transformación o de nuestra propuesta de transformación. Lo que más limita este proceso de transformación son las propias personas o la cultura. Las organizaciones tenemos que modificarnos y la cultura organizacional pues hace que muchas veces determinadas cosas que hemos hecho siempre, pues cuando intentamos transformarlas y sobre todo a nivel digital, pues empiezan a aparecer pegas. Con lo cual lo que tenemos que hacer es salirnos, tener una visión más amplia, formar a estas personas, empoderar a estas personas, digamos, darles capacidad para que diversifiquen su actuación, que desarrollen nuevas habilidades y luego orientar nuestra estrategia en el proceso de transformación en un concepto que es centrarse en la necesidad. No podemos olvidar qué características tiene la atención primaria. Entre todas, habíamos destacado el ser proactiva, pero también ser comunitaria y docente investigadora. Las anteriores y la longitudinalidad la damos por supuesto, y esto tiene que estar incluido y siempre reconocido en lo que es la atención primaria y la telemedicina. ¿Qué aspectos tenemos que considerar en lo que es la transformación digital? Bueno, pues sabemos que tenemos la consulta telefónica. Aquí hablábamos de, bueno, que ya sabíamos mucho y habíamos aprendido mucho en lo que es la consulta telefónica. Yo remarcaba en mi presentación algunas cosas que me parecían importantes, ¿vale? Pero sobre todo en la entrevista telefónica, este excelente trabajo que pongo en la presentación, una revisión importante bibliográfica, le faltaba poner que hay que ser proactivos. Y esto es fundamental en la consulta telefónica. Otro de los aspectos también es, que esto un grupo de trabajo de nuestra sociedad lo planteaba, que es el hecho de nuestra orientación hacia la comunidad desde una perspectiva de la atención telefónica. No podemos olvidar que la atención telefónica o las atenciones, digamos, digitales o la telemedicina siempre crea sesgos, sobre todo en lo que llamamos la sindemia por el COVID, en el sentido de que pues no vemos al paciente y siempre se produce un sesgo en lo que es la valoración presencial del paciente. Siempre existe una distancia que es la que marca digamos, el contexto, y luego que hay personas que tienen dificultad al acceso de este tipo de tecnologías y hay que tenerlo en consideración para que no exista, digamos, un problema a la hora de considerar estos pacientes y no incluirlos en nuestra atención. ¿Qué alternativas tenemos? Pues teníamos la videoconsulta para hacer control de enfermedades crónicas, en las que aquí lo que hacíamos era poner la posibilidad de ver al paciente en esa relación personal, aunque sea a distancia, ¿vale? Y era importante en este aspecto el que nosotros aprendamos cómo manejarnos en esta videoconsulta, al igual que instruir al paciente en cómo manejarse. Habían otras herramientas como es la pomediación, que simplemente es la prescripción de links, creando contenidos y ofreciendo estos recursos. Esto es una medida muy interesante y que puede dar respuesta a muchas necesidades de nuestros pacientes, en las cuales nosotros lo que hacemos es prescribir dónde tienen que hacer ejercicio, dónde pueden mirar esta información.
También planteábamos la posibilidad de que los médicos dispongamos en nuestro móvil, en nuestra tablet, de una serie de recursos que nos podrían gestionar o poder desarrollar determinadas habilidades en la exploración de los pacientes. Hablamos de la telemonitorización, la importancia que tiene y cada vez más en el seguimiento, no solo por la distancia, sino por el seguimiento de control de determinada patología, en concreto, por ejemplo, la diabetes. La posibilidad de utilizar modelos de consulta, como poníamos aquí un ejemplo catalán, y luego otras herramientas, como son herramientas que nos permiten el compartir archivos. Las app móviles son cada vez más utilizadas por los pacientes y cada vez nos permiten una orientación al manejo, sobre todo del manejo de nutrición, del ejercicio, y podemos hacer recomendaciones para, digamos, soportar esta información en la que la atención primaria simplemente les decimos que hagan ejercicio y les recomendamos un medidor de pasos que pueden tener en su móvil, quedando con el paciente para que en la siguiente revisión nos diga cuántos pasos ha llegado en ese compromiso que ha adquirido con nosotros. Ya pasando a lo máximo sería el hecho de que, bueno, pues tenemos cada vez más herramientas en proyectos de inteligencia artificial en las que nos permiten habilidades desde, por ejemplo, una herramienta que pusimos como ejemplo, como es ayudar a la gente a dejar de fumar. En suma, tenemos muchas herramientas que incluyen en lo que es la digitalización de la atención primaria, incluye todo lo anterior y luego aspectos tan sencillos como Facebook o Twitter, en el cual hay experiencias que nos permiten introducir a nuestros pacientes o a nuestras consultas en aspectos de formación o de educación sanitaria o de transformación en la toma de decisiones de determinados procesos. Bien, solo queda con una conclusión, que la consulta online, la telemedicina, la digitalización de nuestra práctica no sustituye a lo presencial, sino que lo complementa. Esto es importante porque hay un error de concepto, y es pensar que con la digitalización de la asistencia primaria o de la atención primaria, pues vamos a tener menos consultas, vamos a tener menos trabajo, cuando en realidad no, vamos a tener el mismo y vamos a vivir situaciones como la que se está viviendo ahora, en la cual se han creado, digamos, nuevos servicios o servicios que están utilizándose por poblaciones o por pacientes que antes no lo utilizaban y que, por ejemplo, han descubierto en la atención telefónica pues una forma de acceder a su profesional sanitario que antes no disponía porque simplemente era presencial y no podían perder ese tiempo. Pues ahora estamos viendo que se está produciendo un aumento de demanda en el servicio de telefónica, de llamada telefónica, con lo cual es importante que esta conceptualización la tengamos clara. Es una forma distinta de presentar las cosas y como tal se va a comportar en la demanda. Complemento, no sustituye, y desde luego no es algo para evitar lo otro. Van a existir las dos cosas. Muchas gracias por el interés y ahora os dejo con nuestros compañeros de mesa para que terminen los resúmenes de de este módulo del Congreso. Muchísimas gracias por invitarme al Congreso de la SOMANFIC. La verdad es que fue un placer hacer los seminarios hace ya bastantes semanas y compartir con vuestros compañeros lo que ha sido durante la pandemia el mundo de Epidemics. Nosotros somos una empresa muy social, bastante conocida, llamada Universal Doctor, que lanzó durante la primera ola el mundo de Epidemics. Epidemics fue el resultado de un pequeño fracaso inicialmente cuando queríamos lanzar unas aplicaciones móviles nativas para dar información a los ciudadanos y un poco ante la dificultad de subir las aplicaciones porque, bueno, había una avalancha de aplicaciones en las Apple Stores, decidimos lanzar una web app. La web app se llamaba Epidemics y lo que hacía era recopilar información de protocolos, de guías validados. Y tuvimos del 11 de marzo al 14 de marzo más de 1 millón de visitas porque lo lanzamos en el momento adecuado con las instituciones adecuadas. Lanzamos Epidemics primero en español y más tarde con el partnership de Millennium Foundation en francés también. Os lo explicaremos más adelante. Y así fue como nació el mundo de Epidemics y posteriormente vino Epidemics TV y Epidemics Studies, que es lo que nos hace más ilusión de todo.
Como os decía, tuvimos un gran comienzo haciendo un poquito lo que queríamos era facilitar la información a los ciudadanos para que tuvieran acceso a artículos, a protocolos y a noticias validadas, sobre todo artículos y protocolos validados, ¿no? Hemos tenido más de 1,7 millones de visitas. Esto ya está anticuado, son más. Y la verdad es que muchísimos usuarios desde todo el planeta nos han mirado y sobre todo ha sido accesible en español y en francés. Epidemic Studies buscaba al ciudadano, buscaba al personal sanitario y muchísimas organizaciones nos han dado el apoyo, organizaciones, sociedades médicas, hospitales, etcétera, etcétera, etcétera. La versión francesa fue lanzada en una versión que buscaba orientarse hacia la vulnerabilidad y ha sido liderada conjuntamente con Universal Doctor, con Millennia Foundation, con la doctora Véronique Touvenot. La verdad también ha sido muy exitosa y nos ha apoyado por instituciones también muy interesantes en Francia, como Sanofi Spoir, la Fundación Sanofi Spoir, etcétera, y otras instituciones. La clave, como siempre, son los partnerships y todas estas instituciones pues nos han apoyado, ¿no? También la Somanfic nos apoyó muchísimo con algunas charlas de Epidemics TV y, bueno, muy agradecidos de que lo hicierais. Tuvimos muchos capítulos de Epidemics TV que fueron antes de que se llamaran webinars. Tuvimos la suerte de lanzarlo durante el mes de abril y fue espectacular la cantidad de episodios que pudimos realizar, ¿no? Con decenas de miles de visitas y la verdad es que, bueno, pues estamos muy satisfechos. Pero de lo que queremos hablar sobre todo es de Epidemics Studies. Fue lanzado pues en verano, pero ya oficialmente casi en Navidad lanzamos la primera versión de lo que es una plataforma que intenta hacer tres cosas: diseminar los estudios de los investigadores, recaudar fondos con crowdfunding y coleccionar datos si es necesario, si no lo hacen ya con otras plataformas. Tenemos ya en la plataforma más de 100 estudios publicados, algunos de ellos son estudios epidemiológicos, otros son clinical trials y, bueno, en ese sentido tenemos un estudio muy esperanzador que se llama Esperanza COVID-19, donde hemos recabado pues miles de euros con crowdfunding y que estamos diseminando de forma muy importante. En los estudios quieren empoderar a los investigadores y es una manera de darles visibilidad, participar, encontrar financiación y implementar el estudio. Están muy bien maquetados, os recomendamos que los exploréis, que los diseminéis y sobre todo que vuestros estudios sean enviados para maquetarlos mejor, para diseminarlos y quien quiera que busquemos financiación con campañas de crowdfunding, que nos lo diga, porque ahí estaremos. También tenemos una plataforma de Epidemics Studies, la Data Collection Tool, que permite, como sabéis, como por ejemplo otras plataformas como RedCap o otras que permiten realmente coleccionar datos de manera segura, GDPR Compliance, GDPR Compliance, y que estamos entusiasmados porque se está utilizando ya en muchos de los estudios. Comentar que hemos lanzado esta última semana con la Fundación San Juan de Dios un estudio sobre el duelo en personas que han padecido lamentablemente un fallecimiento próximo por la COVID-19. Tenemos esta capacidad de maquetarlo, hacer el crowdfunding y de, bueno, coleccionar los datos, etcétera, etcétera, y tener pues un data management y visualización muy interesante. Y lo importante es que estamos aquí para ayudar a los researchers y os estamos muy agradecidos. Para los que tengan tiempo, ir a Epidemics TV porque vais a encontrar cantidad de episodios que os van a encantar. Y ahí, por ejemplo, el episodio en francés que lanzamos sobre la vulnerabilidad y la fragilidad en estos tiempos de COVID, etcétera, etcétera. La innovación en salud, etcétera, etcétera, etcétera. Aquí estamos, el equipazo de uno de los capítulos y, como siempre, Jordi Alcalá en medio, grabando acontecimientos sanitarios, desde los mejores del mundo haciendo esto. Muchísimas gracias, ha sido un placer. Tuvimos la suerte también de colaborar en el primer estudio de seroprevalencia en España y aquí estamos, Epidemics. Gracias a todos y ha sido un placer compartir con vosotros este gran congreso de la Somanfic. Muchísimas gracias.
Buenos días. Mi nombre es Julio Jesús Sánchez García. Yo soy ingeniero de telecomunicaciones. Trabajo como director de proyectos de sanidad digital en Telefónica y soy miembro de la junta directiva de la Asociación de Salud Digital. Hoy voy a hacer pues un breve resumen de mi presentación sobre la consulta online en atención primaria que realicé en el Congreso de SOMANFIC el pasado mes de abril. A empezar hablando un poco de las situaciones de partida del profesional cuando se enfrenta pues, a la consulta online, ¿de acuerdo? Bueno, esta situación de partida es muy diferente pues, en función de si se halla en las instalaciones pues, de un prestador sanitario, como podría ser pues, su centro de salud o su hospital, o si se halla en su domicilio o si es un profesional sanitario en el ejercicio libre de la profesión y, por lo tanto, debe dotarse de todos los medios para poder realizar la consulta online. Por lo tanto, en función de la situación de partida, pues un profesional sanitario tendrá que valorar distintos grados de participación en cuanto a proveerse de la solución tecnológica necesaria para la consulta online. Aquí vamos a hablar de todos ellos, pero quizá en un entorno como el hospital, pues algunos serían provistos por el propio prestador. Un tema importante a la hora de comenzar la consulta online, y empezamos más por los temas que tienen que ver con el proceso, es la identificación de los pacientes que deben ser objeto pues, de esta teleconsulta, de esta consulta online. La consulta online no es para todos los pacientes y pues el profesional sanitario debe valorar pues, si la consulta online va a ser de utilidad en determinados pacientes. También hay que ver un poco pues, en función del tipo de visitas, ¿no? Algunas visitas tiene más sentido sustituir la visita presencial por la consulta online que otras. Evidentemente, en algunas que requieran pues la exploración física del paciente pues no va a tener ningún sentido, pero luego hay que pensar que tiene sentido pues si tienen que ser pues las de seguimiento, a las de seguimiento domiciliario. Esto el profesional pues tiene que valorar cuáles son las más adecuadas para convertirlas en consultas online. Otro tema importante que el profesional sanitario debe tener en cuenta es la ubicación. Bueno, pues vemos aquí en la presentación cómo esto se puede hacer muy bien o muy mal, ¿no? Hay que buscar, evidentemente, un espacio libre de interrupciones para poder hacer la consulta online. El fondo que tenga detrás el profesional pues tiene que ser lo más neutro posible. Hay que tratar pues, de que el paciente pues, pueda no despistarse con algo que tenga el profesional en pantalla detrás de su imagen, y la atmósfera pues tiene que ser lo más profesional posible y hacerlo pues lo más cercano a cómo sería pues una consulta presencial. En este sentido también es interesante que la cámara del profesional sanitario esté al mismo nivel de los ojos porque garantiza una comunicación más directa. También es importante que los profesionales sanitarios a la hora de hacer consulta online se doten de un protocolo de trabajo. Esto tiene mucho que ver con la agenda. Hay que, de algún modo, preguntarse si las consultas presenciales y las online deben compartir la misma agenda de trabajo o se deben hacer agendas diferentes y establecer periodos del día diferentes para las consultas presenciales que para las consultas online. Esto es importante, pues que antes de la puesta en marcha todas estas cosas estén claras porque ayudarán al profesional sanitario a organizarse mejor y a organizar su tiempo. El equipamiento es una cuestión clave. Si se trabaja en un hospital, pues evidentemente el hospital proveerá al profesional sanitario de su equipamiento, pero si no es así, es conveniente que el profesional sanitario se dote de un medio para hacer esta videoconsulta. Recomendamos que el instrumento que se use para esto no sea un teléfono móvil, sino que sea un ordenador personal, ya que este le dará más estabilidad a la hora de ejecutar la videoconferencia y tanto el profesional sanitario como el paciente tendrán un entorno más seguro a la hora de realizarla. También es conveniente, en cuanto a la cámara, bueno, pues que se elija una que sea lo más profesional posible
y también, bueno, pues que se use típicamente pues unos cascos en diadema, también con un micrófono, y si es posible que esto no sean unos cascos Bluetooth, sino que sean unos cascos que estén unidos pues por cable, de forma que todo el ecosistema tecnológico tenga la máxima estabilidad posible a la hora de realizar la videoconsulta. Igualmente con las comunicaciones, ¿qué es preferible? Bueno, pues lo preferible a nivel de las comunicaciones es la fibra óptica, ya que es el medio de comunicación que ofrece mejor calidad, más estabilidad, más ancho de banda y menor latencia. Así que si el profesional sanitario hace videoconsulta desde su domicilio, es importante que se dote de una fibra óptica. También el ordenador personal que tenga a la hora de acceder al router de su domicilio, pues que esta conexión sea por cable. Es mejor que sea por cable a que sea una conexión por Wi-Fi, ya que una conexión por Wi-Fi pues puede tener oscilaciones en cuanto a la calidad de la llamada, mientras que por cable esta probabilidad va a ser mucho menor. Por último, bueno, pues ya se tienen el equipamiento, ya se tienen las comunicaciones y ya el profesional sanitario se puede poner a hacer la videoconferencia. Para eso hay muchas aplicaciones generalistas en el mercado, como puede ser el Skype, el Microsoft Teams, el Zoom o el Google Meet, que yo particularmente recomiendo que no se haga la teleconsulta con este tipo de herramientas, ya que, aunque están al alcance de todos y son gratuitas, pues son una serie de herramientas que en cuanto a privacidad, en cuanto a seguridad, pueden dar problemas al profesional sanitario. Antes bien, hay algunas aplicaciones, y aquí en la transparencia pues hay algunas de ellas indicadas, que están específicamente desarrolladas para la realización de telemedicina y que en general pues las empresas que hay detrás pues cuentan con bueno, pues, cierta garantía en cuanto a la seguridad y a la privacidad, ya que pues todas ellas de algún modo se han cuidado de cumplir la legislación existente de forma que la seguridad de la información y la privacidad de los datos del paciente estén asegurados. Hablando de la seguridad, bueno, la seguridad, digamos que lo más importante es que empieza por uno mismo. Aquí dejo un decálogo, que también está en la bibliografía, que es un decálogo realizado por la Agencia Española de Protección de Datos, donde hay algunas de las buenas prácticas que un profesional sanitario bueno, pues puede llevar a cabo a la hora de salvaguardar pues la seguridad de los datos de los pacientes. Bueno, muchas de ellas pues son más o menos obvias, pero sí recomiendo bueno, darle un repaso a todos estos consejos, ya que ayudarán sin duda a que los datos de nuestros pacientes pues estén con las debidas medidas de seguridad y de privacidad. Muy importante es también que cuando se hace telemedicina en general y cuando se hace consulta online, bueno, todo evidentemente debe quedar integrado la información en la historia clínica electrónica del paciente. Esto es un requisito, bueno, pues tanto legal como deontológico y por lo tanto, pues en este sentido todas las consultas online deben ser igual que las consultas presenciales y todo lo que acontezca en la consulta, pues igual que con las consultas presenciales debe quedar debidamente integrado dentro de la historia clínica del paciente. Si una organización sanitaria pone en marcha la consulta online, pues ¿qué es muy importante? Bueno, pues evidentemente capacitar a los profesionales sanitarios con un buen plan de formación. Debe dedicarse tiempo y también dinero, evidentemente, a un buen plan de formación, pues no solamente en lo que tiene que ver con la tecnología, sino también en lo que tiene que ver con los procesos que se van a poner en curso. Hacer guías de formación, hacer vídeos formativos, incluso si es posible, bueno, pues también para los pacientes explicarles con claridad, no delegar exclusivamente en el médico esta explicación, sino tratar, bueno, pues de generar algún tipo de información para los pacientes también en el sentido de que entiendan pues que esto es un complemento más a la atención presencial y que va a redundar en el beneficio de los pacientes a la hora de que estén mejor cuidados por los profesionales sanitarios. Y por último, comentar que para la consulta online, bueno, aspectos éticos y legales.
no existe una normativa específica, no existe una regulación legal específica relacionada con la consulta online. Digamos que la consulta online vive en algún tipo de vacío legal, pero esto no quiere decir en ningún caso que sea ilegal, sino todo lo contrario. Este cuadro normativo que está en la presentación, pues son todas las normas que de una forma u otra afectan a la consulta online, pero que, aunque no exista una legislación específica para ella, la consulta online es legal y es perfectamente lícito hacerla. Y lo que sí existe, aparte de algunas guías de buenas prácticas, y en ese sentido citar la que publicamos en el 2019 desde la Asociación de Salud Digital, pues también existe a nivel de la deontología por parte de la Organización Médica Colegial un documento que es la telemedicina en el acto médico, donde se indican también desde un punto de vista deontológico lo que serían las buenas prácticas, las prácticas adecuadas a la hora de llevar a cabo la consulta online. Y con esto termino mi presentación y bueno, pues nos vamos a ver en el congreso. Quedo a vuestra disposición por si en él pues queréis hacerme alguna pregunta. Muchas gracias. La idea que se planteó durante la presentación consistía en analizar cómo iba a evolucionar la atención de la salud en un marco VUCA como el que nos encontramos. Realmente, digamos que la situación ya venía arrastrándose previamente a la COVID, y la COVID lo que ha hecho es acelerar la toma de decisiones sobre algo que ya representaba un importante problema. De hecho, la evolución de los modelos de atención sanitaria que nacen, los modernos modelos de atención sanitaria nacen como consecuencia de las revoluciones sociales que derivan de la gran revolución industrial, fundamentalmente la llegada de campesinos a las ciudades, y que crea tensiones importantes por la falta de una atención adecuada a este tipo de trabajadores que empiezan a tener lesiones en el trabajo, lesiones de tráfico, y sus familias viven hacinadas en entornos poco saludables, crea las condiciones adecuadas para que un canciller, von Bismarck, que fue el creador de los seguros sociales, lo haga como una forma de frenar lo que era claramente una revolución imparable, como luego ocurrió en el 17 en Rusia con otras connotaciones, ¿no? Ahí nace el hospital de Agudo, el hospital tal y como lo concebimos, que hasta ese momento era un hospital donde la gente iba a morirse, pero como hospital de Agudo es un hospital que se concibe para atender esta nueva demanda derivada del trabajo y de la llegada masiva a las ciudades de trabajadores rurales. Eso hace que el hospital moderno esté, de alguna forma, orientado fundamentalmente a ese tipo de procesos, de atender a personas que tienen un proceso agudo a la que hay que atenderlo y devolverlo a su trabajo, a su hogar, etcétera. Pero hubo un fenómeno importante que fue la revolución de los baby boomers después de la Segunda Guerra Mundial, que hizo que las poblaciones se multiplicaran de una forma tremenda y que esas poblaciones estén llegando a la edad de jubilación en breve. Claro, eso va a conllevar el aumento de la expectativa de vida, va a conllevar una demanda de servicios de personas mayores que acumulan enfermedades para la que los sistemas no están diseñados. En aquel mismo momento, cuando se crea, por ejemplo, la pensión de jubilación y una persona empezaba a cobrar a partir de los 65 años y se toma esa como referencia porque la esperanza de vida media podía ser 50 y por tanto el que llegaba a 65 años, lo que le quedaba después de 65 años era poco y si creabas una residencia para atender a estas personas, en 5 años se te iban a morir un 20% cada año. Por tanto, a los 5 años hacía una rotación completa. Imaginemos una residencia para 500 personas. Hoy haces una residencia para 500 personas y resulta que a los 5 años no se ha muerto nadie, ni a los 10 ni a los 15. Por tanto, cada paquete de 500 personas, y permíteme la expresión, conllevaría una necesidad de hacer un hotel para ello. Eso es insostenible y para los sistemas públicos, por lo tanto las alternativas van a pasar por nuevas formas de entender la atención a estas personas, muy centrado en la casa y muy centrado en soluciones de monitorización, de televigilancia y de teleatención, ¿no? Entonces ya digo que todo eso se venía gestando, teníamos las herramientas, sabíamos que en los próximos
años iban a producirse los cambios, pero la llegada de la COVID ha puesto encima de la mesa una situación en la que no tuvimos más remedio que recurrir a estas herramientas ya validadas para prestar atención cuando los sistemas sanitarios colapsaron. Ya no se atendían los teléfonos, no acudían los servicios de urgencia porque estaban todos centrados en una situación que era verdaderamente lamentable, como pudimos ver, por ejemplo, en las residencias en las primeras semanas. Podemos decir que a este entorno, digamos, de variabilidad y de cambio permanente que digamos que define los entornos VUCA, en un entorno como este, en un entorno acelerado por la COVID, pero que ya venía condicionado, se van a dar una serie de características que podemos resumir, además de la vulnerabilidad, en otros 3 elementos importantes, como podemos llamar la valorización, es decir, la orientación a valor, los modelos de atención sanitaria basada en valor, en los que se va a quitar la grasa del sistema y va a irse a lo importante, va a ser uno de los elementos claves. El otro elemento clave va a ser la virtualización, es decir, que efectivamente se atenderá a la persona físicamente al que de verdad lo necesite, pero cuando sea para entregar un resultado o para renovar un tratamiento, pues se ha aprendido durante la pandemia que eso es viable y que supone un ahorro importante, no solo ya de costes en cuanto a que tengas pues, mayor capacidad médica, no, sino estamos hablando de personas que no pierden un día de trabajo, que no se tienen que desplazar, que no contaminan, que no consumen combustible, etcétera, etcétera, ¿no? Junto a la virtualización y la valorización y la variabilidad vamos a tener también lo que llamamos la vinculación. Para poder hacer todo esto va a ser necesario interconectar los sistemas que de verdad pasen a ser centrados en la persona. Y cuando digo la persona, digo mucho más que centrados en el paciente, sino centrados realmente en la persona, en lo que hoy podemos llamar el One Health, ¿no? Es decir, que todo aquello que se relaciona con el individuo influye en alguna medida en su salud, el medio ambiente, los estilos de vida, su genética, por supuesto la atención sanitaria, pero no es el factor más condicionante. Y todos estos elementos van a tener que ponerse encima de la mesa y eso va a dar pie a la llegada de nuevos profesionales, como por ejemplo arquitectos, ingenieros, que van a tener que repensar cómo son las casas para atender a este tipo de personas, ingenieros con las nuevas tecnologías, por ejemplo, de Internet de las Cosas, Internet de las Cosas médicas, del 5G, que va a permitir la ausencia de latencia a la hora de poder hacer una exploración a distancia, o poder tener sistemas de alerta que activen cámaras, por ejemplo, ante una situación de emergencia. Los sistemas, por ejemplo, de inteligencia artificial que van a permitir incorporar modelos predictivos que se adelanten a eventos. Todo esto va a ir confluyendo en modelos que yo considero que son la verdadera llegada de la salud ubicua, donde realmente más que hablar de una tecnología, que sería la salud electrónica y health o la salud digital, o digital health, estamos hablando de la tecnología que lo habilita, estaríamos hablando del punto de llegada en el que la salud deja de tener la coletilla tecnológica, porque la salud será consustancialmente apoyada por este tipo de posibilidades, y por tanto lo que la caracterizará será que los mecanismos de atención y respuesta estarán en torno a ti, en el trabajo, en tu casa, en el coche, y que convivirán contigo como un twin, como un gemelo ambiental que te apoya y que está ahí cuando necesita que alguien intervenga, poniéndote en contacto con esa otra persona. Y ese es de alguna forma el contexto que preveemos en lo que llamamos la salud que viene, y que entre otras cosas supondrá, ya desde la perspectiva de la organización que nos acoge en esta jornada, la revisión del modelo de atención primaria, que pasará a tener un rol mucho más importante en este nuevo concepto de One Health, en el que la cercanía a lo que ocurre en el día a día de las personas va a ser clave, y evidentemente va a tenerse que repensar el que siga siendo el hospital el que recibe la mayor parte de las inversiones, porque no tiene mucho sentido que para un enfermo crónico tenga que tener 10 especialistas, cada uno de una subespecialidad,
porque sabemos que un diabético le puede afectar al riñón, le puede afectar al ojo, le puede afectar al corazón, le puede afectar a las piernas, y no es lógico, salvo que haya un punto, un elemento crítico, que con una complicación, que esta persona esté dependiendo de un hospital para hacerse revisiones por 10 especialistas, cuando es un problema que tiene mucha más relación con el estilo de vida y con el autocuidado, etcétera, etcétera, que con la tecnificación y la superespecialización. Por tanto, la atención primaria, en este nuevo contexto BUCA o contexto de las 4 V a las que me he referido, va a tener que ser repensada, y yo creo que ya se está en ello. Y por mi parte eso es todo. Quedo a la disposición de la audiencia para cualquier aclaración sobre esto y sobre lo que está por venir.